Bienvenidos, esta es la segunda parte de nuestro video Inhibición Dual 2019. Mi nombre es Miguel Contreras y soy médico internista. Antes de hablar sobre la inhibición dual, las evidencias clínicas, vamos a recordarles que el Foro Interamericano de Medicina Interna presenta el primer curso sobre fisiopatología cardiometabólica 2019. Nuestro objetivo primordial, actualizar la fisiopatología para una mejor práctica clínica, y nuestro objetivo es actualizar el conocimiento de las nuevas herramientas que brinda la genética, la inmunología y la fisiología para comprender la fisiopatología de las enfermedades como hipertensión, diabetes, dislipidemia y obesidad que forman parte del día a día de la consulta médica. Dentro de nuestras actividades, además de los videos, vamos a utilizar libros de apoyo, evaluación al final de cada módulo, lectura de bibliografía, foros de consulta, realización de monografías y evaluación final. Un curso dirigido esencialmente a estudiantes, residentes y especialistas dedicados al área cardiometabólica. Ya estamos en la etapa de inscripciones hasta el 31 de mayo, inicio del curso el 1 de junio, dura 2 meses el curso, y el link para inscribirse en este curso se encuentra en la descripción del video. En este curso tendremos 8 módulos, uno dedicado a la parte de genética de las enfermedades cardiometabólicas, la inmunología de las enfermedades cardiometabólicas, la señal cardiometabólica de la insulina, la actualización sobre el sistema renina-angiotensina, el tema dedicado a las organoquinas, adipoquinas, hepatoquinas, coarioquinas y cardioquinas, la actualización del sistema de las incretinas, la AMP quinasa y la integración de todas estas vías de estos ejes metabólicos a través del hipotálamo. Vamos a comenzar entonces. En el primer video de la inhibición dual conversábamos sobre los mecanismos fisiopatológicos que explicaban o que le daban, que nos permitían explicar los beneficios de la inhibición dual de los procesos de trombosis. Es decir, la inhibición dual, intervenir en las dos fases del proceso, tanto en la fase plaquetaria como en la fase de la coagulación y la formación de fibrina. En este segundo video de inhibición dual vamos a conversar entonces sobre las evidencias clínicas y esencialmente sobre un estudio llamado el estudio COMPASS para explicar o para evaluar la eficacia de esta inhibición dual. Vamos a recordar en primer lugar, para hablar de la inhibición dual, el papel de la aspirina en la prevención secundaria de eventos cardiovasculares. Este metaanálisis es de 2009 y recordemos entonces que la aspirina utilizada para prevención secundaria produjo varios efectos beneficiosos. Primero, una disminución del 20% significativa en eventos coronarios mayores. En segundo lugar, una disminución significativa del 19% de eventos vasculares cerebrales y esencialmente de eventos isquémicos, un 22% significativo en la incidencia de eventos isquémicos cerebrales. Luego, posteriormente, tenemos que hay una disminución no significativa de un 9% de mortalidad cardiovascular y una disminución significativa del 19% de eventos vasculares varios, es decir, eventos coronarios, de enfermedad periférica, arterial periférica y de eventos cerebrales. Hay una disminución significativa de un 19%, por supuesto, todo esto acompañado de un aumento significativo en la incidencia de eventos hemorrágicos, como corresponde a un medicamento antiagregante. Entonces, en resumen, el papel de la aspirina en la prevención secundaria disminuye eventos coronarios un 20%, vasculares cerebrales un 19%, a expensas de eventos isquémicos 22%. De una disminución del 19% de eventos vasculares con una disminución no significativa de mortalidad cardiovascular de un 9%. Cuando evaluamos el papel en los estudios, el papel de la aspirina versus, entonces, vamos a ver otros antiagregantes como el clopidogrel o como la suma de aspirina más clopidogrel o aspirina más ticagrelol o
el medicamento llamado Vorapaxar, que es un inhibidor del PAR1, como vimos en el video anterior, o la asociación de aspirina con antagonista de la vitamina K, esencialmente, pero con la disminución del INR menor de 2. Entonces, ¿cuál fue el beneficio de estos medicamentos versus la aspirina? En los diferentes estudios que se realizaron desde entonces, comparando estos medicamentos con aspirina, se demostró que todos estos, tanto el uso del antiagregante solo, como clopidogrel versus aspirina, como la inhibición dual de la agregación plaquetaria, utilizando aspirina más clopidogrel o ticagrelor, o del PAR1 o de la aspirina con vitamina K, todo esto demostraron que estos medicamentos versus la aspirina disminuyen la incidencia de eventos cardiovasculares más o menos de una manera similar versus la aspirina, de la disminución de eventos cardiovasculares varios. Pero cuando se evalúa mortalidad cardiovascular, se demostró que ninguna de estas combinaciones logra una disminución significativa de la mortalidad cardiovascular. Entonces, en resumen, el resto de los antiagregantes plaquetarios o la inhibición dual o el uso del PAR1 o de aspirina con antagonista de la vitamina K con un INR menor de 2 no logran disminución de eventos vasculares, pero sin disminución de la mortalidad. Entonces vamos ahora a evaluar cuál es el papel de los inhibidores de trombina, en este caso rivaroxaban, y vamos a ver rivaroxaban asociado con aspirina. ¿Cuál es su efecto desde el punto de vista clínico? Recordemos entonces, como hablamos anteriormente, que utilizando medicamentos como rivaroxaban, inhibimos la parte de la formación de fibrinógeno a través del factor 10 y de la trombina, y por el otro lado, inhibimos activación plaquetaria, como lo vimos anteriormente, a través del sistema de los activadores de proteasa. Entonces vamos a ver cuál es el efecto clínico de la asociación de este tipo de medicamentos con aspirina para disminuir eventos cardiovasculares. Y entonces para ello vamos a evaluar el estudio llamado COMPASS. El estudio COMPASS le compara dosis bajas de rivaroxaban más aspirina versus aspirina sola o versus rivaroxaban solo para prevención de eventos aterotrombóticos. El estudio COMPASS es un estudio donde se evaluaron 27.395 pacientes que previamente tenían una enfermedad coronaria establecida o una enfermedad arterial periférica. Es decir, que es un estudio de prevención secundaria y su finalidad era evaluar 3 estrategias para disminuir un punto compuesto de mortalidad cardiovascular, evento vascular cerebral o infarto no fatal. Entonces se compararon 3 estrategias. Primero, aspirina 100 miligramos orden diaria versus rivaroxaban de 2.5 miligramos 2 veces al día más aspirina 100 miligramos al día versus rivaroxaban 5 miligramos 2 veces al día. ¿Cuáles eran las características de este estudio, de los pacientes incluidos en este estudio? Bueno, esencialmente su edad promedio era 68 años, el 75% de estos pacientes eran hipertensos, el 90% tenían enfermedad coronaria establecida, el 4% habían tenido un evento vascular cerebral previo, el 71% estaban recibiendo medicación con IECA o con un bloqueador del receptor de angiotensina y el 90% estaba recibiendo hipolipemiantes orales. Entonces, eran pacientes de muy alto riesgo, edad más o menos avanzada, la mayoría hipertensos, el 90% con enfermedad coronaria recibiendo hipolipemiantes, recibiendo estatinas. Y un 4% había tenido un evento vascular previo. Vascular cerebral. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Principalmente pacientes con un infarto, un infarto por lo menos un infarto previo en los 20 años anteriores, o pacientes portadores de una enfermedad multivaso, o pacientes con edad mayor de 65 años con una enfermedad arterial periférica y 2 o más de los siguientes factores de riesgo: fumador habitual,
diabetes, enfermedad renal avanzada, pero con una filtración glomerular mayor de 15 mililitros por minuto, pacientes con falla cardíaca o pacientes que hubieran tenido ese otro criterio de inclusión, pacientes que hubieran tenido un evento vascular cerebral acular previo, pero con más de un mes de evolución. Y dentro de los criterios de exclusión, pacientes con alto riesgo de sangramiento, pacientes que hubieran tenido un evento vascular cerebral en menos de un mes anterior, pacientes con falla cardíaca severa o pacientes que hubieran tenido una función renal muy deteriorada con una filtración glomerular menor de 15 mililitros por minuto. Esos fueron los principales criterios de exclusión. Veamos entonces cuáles fueron los resultados. Una de las cosas que más llama la atención es que la combinación de rivaroxaban con aspirina versus la aspirina logró un efecto beneficioso que se demostró ya en los primeros meses de una manera temprana. Pero en la medida que pasó el tiempo, pues el beneficio aumentó y ya para los 3 años vemos entonces que la combinación de rivaroxaban por aspirina disminuyó la incidencia del punto primario que vimos anteriormente, una disminución significativa de un 24%, pero no así rivaroxaban 5 miligramos 2 veces al día no fue significativamente mejor que la aspirina sola. Disminuyó un 10% la incidencia del punto primario y eso no fue significativo. Entonces tenemos que la combinación de rivaroxaban con aspirina disminuyó el punto primario, disminuyó de forma significativa mortalidad cardiovascular, disminuyó la incidencia de eventos vasculares cerebrales isquémicos, disminuyó mortalidad general, aumenta la incidencia de sangramiento mayor, pero no aumentó la incidencia de sangramientos fatales ni sangramientos intracerebrales, intracraneales versus aspirina. Veamos entonces aquí un resumen. Cuando comparamos entonces el rivaroxaban con aspirina versus aspirina, entonces tenemos que el rivaroxaban con aspirina disminuye un 24% significativo. El punto primario, recordemos que cuando en el metaanálisis de aspirina la disminución fue de un 19%. Entonces 24% rivaroxaban por aspirina versus un 19% de aspirina. Cuando evaluamos la incidencia de eventos vascular cerebral isquémico, la disminución fue de un 49% de incidencia de eventos vasculares cerebrales isquémicos versus un 22% logrado previamente con aspirina. En cuanto a mortalidad cardiovascular, la disminución fue de un 22% significativa versus un 9% logrado por la aspirina, que no fue significativo. Vemos entonces que por primera vez el uso de una estrategia, en este caso una inhibición dual, logra una disminución significativa de mortalidad en estos pacientes de alto riesgo cardiovascular. Ya lo vimos anteriormente que ni la aspirina ni ninguna de las estrategias anteriores, tanto clopidogrel como inhibición dual de plaquetas, como borapaxar o como aspirina más antagonista de vitamina K con un INR menor de 2, había logrado disminuciones significativas de la mortalidad cardiovascular. Todo ello, entonces, asociado con un aumento del sangramiento mayor, pero no hubo diferencia significativa de rivaroxaban con aspirina versus aspirina en sangramientos fatales o en sangramientos intracraneales. Y un punto muy importante que vamos a darle más explicación posteriormente es que en lo que se llama el beneficio clínico neto, que es una sumatoria entre el punto primario cardiovascular más el sangramiento fatal, es decir, tratar de equilibrar el beneficio clínico de la inhibición de eventos cardiovasculares versus la posibilidad de un sangramiento. Eso se llama beneficio clínico neto. Hubo una mejoría de un 20% del beneficio clínico neto versus de la combinación de rivaroxaban con aspirina versus el beneficio clínico neto de la aspirina. Es decir, que entonces con la asociación logramos una mejoría del 20% del beneficio clínico neto, que es, como dijimos, la sumatoria entre
el beneficio de la prevenir la trombosis versus el problema del sangramiento fatal. Entonces vemos acá, cuando comparamos aspirina versus rivaroxaban con aspirina, vemos entonces que rivaroxaban con aspirina disminuye el punto primario, disminuye mortalidad por todas las causas y aumenta el riesgo de desangramiento, como vimos anteriormente, pero no hubo una diferencia significativa versus aspirina en sangramiento fatal ni en sangramiento intracerebral no fatal sintomático. Entonces, veamos, comparemos entonces nuevamente la inhibición dual de rivaroxaban con aspirina versus las estrategias anteriores, y entonces vemos que la inhibición dual de la trombosis disminuye de manera significativa eventos cardiovasculares, el punto primario de eventos cardiovasculares, en un 24% de forma significativa. Ya habíamos dicho que las otras estrategias lo logramos, pero el punto fundamental es que hubo una disminución también significativa de la mortalidad, cosa no lograda con ninguna de las estrategias anteriores. Disminución significativa de mortalidad cardiovascular. Comparemos entonces nuevamente en el tiempo todas las estrategias anteriores versus el efecto logrado por rivaroxaban con aspirina. Si tenemos un paciente con enfermedad coronaria estable y vamos a evaluar el efecto del tratamiento en eventos vasculares posteriores al tratamiento, vemos entonces que comparado con la aspirina, la inhibición dual de la trombosis tiene una potencia 4 veces mayor para disminuir eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad coronaria estable previa. Y si tenemos pacientes con enfermedad arterial periférica previa, el efecto es aún mayor. Vemos entonces que no hay, de verdad, que no hay comparación entre el efecto beneficioso de la inhibición dual versus las otras estrategias probadas anteriormente en el tiempo, 4 veces superiores contra cualquiera de las estrategias anteriormente probadas. De hecho, cuando vemos en cuanto a la incidencia de eventos asociados a la misma enfermedad arterial periférica, eventos adversos asociados a la enfermedad arterial periférica, vemos entonces que la potencia también es 4 veces mayor. Es decir, que en un paciente con enfermedad arterial periférica previa, la inhibición dual inhibe 4 veces más eventos cardiovasculares en general e inhibe 4 veces más eventos asociados a esa enfermedad arterial periférica. Y en cuanto a riesgo de sangramiento, vemos entonces que el riesgo de sangramiento de la inhibición dual es más o menos similar a las estrategias anteriormente probadas de aspirina más clopidogrel o aspirina más ticagrelor. Es decir, que no hubo un aumento de la incidencia de sangramiento versus las estrategias anteriormente probadas. Otro punto importante, cuando nosotros vemos en el tiempo la evolución o la eficacia de la estrategia en el tiempo, vemos que la estrategia se mantiene eficaz por lo menos hasta el segundo año del tratamiento. Es decir, en el primer año la eficacia es de un 21% y en el segundo año la eficacia es de un 34%. Y cuando vemos la incidencia, y eso también, la eficacia se mantiene aún en pacientes que tengan ya 5 años del diagnóstico del infarto de miocardio, 5 años o más. Es decir, que la estrategia es eficaz aún cuando el paciente haya tenido un infarto, por lo menos hayan pasado 5 o más años del infarto en el paciente. Y vemos entonces que en cuanto al sangramiento, la incidencia del sangramiento va disminuyendo a medida que va pasando los años. La incidencia inicial en el primer año es de un 19% y ya para pacientes con más de 2 años, la incidencia de sangramiento es de un 5%. Entonces, vimos anteriormente que el beneficio se mantiene en el tiempo y la incidencia de sangramiento va disminuyendo a medida que va pasando el tiempo. Otro elemento importante, ya vimos que el beneficio clínico neto
es decir, la sumatoria entre el punto primario y el sangramiento fatal, es decir, cuánto en realidad se logra, cuál es nuestro beneficio real del paciente sin aumentar los problemas del paciente. El beneficio clínico neto es de un 20%, pero ¿en qué pacientes es esencialmente o es principalmente más beneficioso esta combinación de rivaroxaban con aspirina? Vemos entonces que la combinación es especialmente más beneficiosa en pacientes que tengan falla cardíaca, pacientes que tengan diabetes mellitus o pacientes que tengan falla renal. Si el paciente tiene falla cardíaca, la eficacia es de un 31%, si tiene diabetes de un 25% de beneficio clínico, y si tiene falla renal es de un 21%. Pero si el paciente tiene una enfermedad arterial periférica, el beneficio clínico neto es de un 25%. Ahora, hablando de estos pacientes con enfermedad arterial periférica, el uso del rivaroxaban con aspirina versus la aspirina logra una disminución del 56% versus aspirina de los eventos relacionados con la enfermedad, los eventos adversos relacionados con la enfermedad arterial periférica per se, y disminuye un 60% la necesidad de amputación en estos pacientes. Para finalizar, si el paciente tiene una combinación de enfermedad coronaria más enfermedad arterial periférica, es decir, enfermedad multivaso, el punto primario en el estudio COMPASS, el punto primario disminuye un 33% en estos pacientes con enfermedad multivaso, es decir, que son más beneficiosos en la enfermedad multivaso en cuanto a disminución del punto primario, y también que el beneficio clínico neto es de un 32% versus un 20% de la población general. Concluyamos entonces. Vemos que el uso de la combinación de rivaroxaban con aspirina versus aspirina tiene un mayor beneficio clínico. Recordemos que el estudio COMPASS es en pacientes en prevención secundaria. El beneficio clínico principalmente es en pacientes que ya tengan una enfermedad arterial coronaria, pero esencialmente si tienen falla cardíaca, es decir, que pacientes de muy alto riesgo, si ya tienen falla cardíaca, si son pacientes diabéticos, pacientes con daño renal, son más beneficiosos aún en pacientes con enfermedad arterial periférica y son más beneficiosos aún en enfermedad multivaso. Entonces, mientras mayor sea la severidad del cuadro clínico, mayor es el beneficio de esta combinación. Entonces concluyamos en este video los beneficios de la inhibición dual para el año 2019. Recordemos entonces, cuando es usada para prevención secundaria, la aspirina disminuye el riesgo de un punto compuesto de mortalidad cardiovascular, evento vascular cerebral e infarto, lo disminuye en un 19% y disminuye la mortalidad en un 9 a 10% no significativo, con aumento del riesgo de sangramiento. Comparado con aspirina, el uso de drogas antiplaquetarias sola o en combinación con aspirina o antagonista de vitamina K, o como vimos anteriormente con un inhibidor del par 1 del Borapaxar, comparado con aspirina, ese tipo de medicamentos disminuye el riesgo compuesto de mortalidad cardiovascular, evento vascular cerebral e IM, disminuye la incidencia de eventos vasculares, pero no disminuye la mortalidad. En el estudio COMPASS, la combinación de aspirina más rivaroxaban a bajas dosis fue superior a la aspirina o al rivaroxaban solo, disminuyendo el riesgo de punto compuesto de mortalidad cardiovascular, evento vascular cerebral e infarto en un 24% significativo. Adicionalmente, hubo una disminución de la mortalidad en un 22% significativo. Esa disminución de la mortalidad significativa es un hallazgo único no demostrado con otros esquemas de tratamiento. Y para finalizar, los pacientes que se benefician en mayor grado de esta combinación son aquellos con enfermedad polivascular, enfermedad arterial periférica, aquellos que tengan una enfermedad coronaria asociada con diabetes, falla cardíaca o daño renal. Muchas gracias por su atención. Recordamos nuevamente entonces nuestro curso de fisiopatología cardiovascular
Fisiopatología Cardiometabólica 2019. Ya estamos en la inscripción y el link para inscribirse está en la descripción del video. Muchísimas gracias.